Pero el problema acá sí se podía graficar por las distintas especialidades de esos expertos que cuando usted señala, por ejemplo, en el caso de los ministros, cada uno ha tenido una responsabilidad en torno al tema del agua de una manera distinta, diferente y a veces enfrentada por sus rubros y sectores. Estaba pensando en Carlos Amat de Agricultura, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, Economía y Finanzas, o Energía y Minas, que lo fue. Cada uno tenía en su respectivo portafolio un programa de administración del agua. Y es un problema sectorial. Sectorial, así es. O sea, el sector agrícola compite por el agua con el sector industrial o minero, poblacional. Efectivamente. Y creo que se requiere una perspectiva más integral. Que entienda primero que el agua es un recurso multiusuario, ¿no? Número uno. Y segundo, que el agua costeña no es producida por la costa, ¿no? Y no hay un factor que sea más relevante de conectar el consumo del agua costeño con la generación de agua andina que la tarifa. En otras palabras, los limeños estamos pagándole algo a las comunidades de Morococha para arriba, digamos, por el agua que nos generan. Y la respuesta es no. Consumimos el agua bajo la misma premisa, simplemente que, claro, se prende un botón, se prende un foco, se prende una luz. Lo que quiero decir es que no hay una articulación que sea posible de manera tal que el agua tenga un costo adecuado, ¿no? Claro. Y lo que está poniendo muy claro el trabajo es que las tarifas están muy por debajo del costo real. Y también, bueno, hay aspectos que se han analizado en cuanto a la sobreexplotación de la napa freática, porque yo recuerdo hace algún par de años hubo una denuncia de la SUNASA al sector industrial diciendo, por ejemplo, que había una sobreexplotación y al final se determinó no solamente que es el sector industrial, hay muchos sectores, o sea, uno de los ejes que ustedes han estudiado, que por ejemplo es la distribución desigual del agua, ¿no es cierto? Y su explotación de una manera irracional. ¿Qué enfoques han dado a esta Hay un problema de informalidad también detrás, ¿no? Hay muchos pozos, digamos, que están operando, muchos con licencia y muchísimos sin licencia, ¿no? Entonces se refleja, digamos, lo que pasa en el transporte y otras áreas en el tema de informalidad. Y lo que eso hace es que la información con la que se manejan las cosas no sea información confiable. Entonces, hay unos cuellos de botella en el tema del agua en los próximos años, muy visibles, muy claros, y sin embargo estamos esperando que los problemas se acrecienten, sean más complejos, y hay dificultades hasta políticas, hasta regionales, ¿no? Por el conflicto del agua. Entonces, una identificación muy clara es que el tema de la información, el tema de las tarifas, está afectando seriamente el tipo de decisión sobre el tema del agua. Y en tarifas, para hacerla sencilla, digamos, las cosas así. El agua agrícola en la costa norte del país cuesta quizás algo así como 1 centavo por metro cúbico. Y no se paga. O sea, hay una práctica de no pagar el agua, ¿no? El agua agrícola de un agroindustrial moderno es 17 veces más. El agua en un sector pudiente en Lima son 3 soles por metro cúbico. El agua en un sector más modesto es 1 sol. Pero el agua en un pueblo marginal en el cerro, digamos, cuesta 10 soles. Entonces los pobres terminan pagando más por el agua, ¿no? Y eso genera una serie de distorsiones. ¿Por qué? Porque sin una tarifa adecuada no tienes los márgenes para asegurar una buena provisión de agua o en todo caso las inversiones que son necesarias. Bueno, es que es una explotación, se dice, de un recurso estratégico, fundamental, importante. Hay, es verdad, también prejuicios respecto a la inversión privada y eso ha generado que generalmente se conflictúe desde una perspectiva hasta ideológica, ¿no? De cuál es el rol del Estado frente a este recurso y cuál sería el límite de participación. Usted ha visto la discusión por la Autoridad Nacional del Agua, cómo hubo toda una presión, con una amenaza incluso de huelga para cambiar un artículo que según ellos interpretaban que daba un margen de acción muy grande a la iniciativa privada. Ese es un tema que está sobre la mesa, doctor René. Y hay creo que muchos mitos alrededor, ¿no? Por ejemplo, el mito de la gestión privada del agua. El agua no se va a privatizar, ¿no? Lo que se hace es algunos servicios, algunos sedapales, en otras palabras, son operados privadamente. Pero eso en realidad es mucho más costo eficiente en muchos casos, con una supervisión adecuada por parte del Estado, de SUNAS en este caso, que es un trabajo bastante interesante. El ente regulador. Por ejemplo, el tema del mercado de aguas, ¿no? Esa mención eriza de miedo a la gente, ¿no? Y hay que verlo así. Un agricultor de Chala está generando con 1000 metros cúbicos por hectárea al año $500. Y su vecino que siembra páprica o siembra espárrago saca $25.000. O sea, tiene sentido que el exitoso le diga, oye, dame tu agua y te pago, no 500, te pago $1000 por tu agua. O sea, más de lo que recibirías por tu chala. O sea, mecanismos de intercambio de recursos de agua son posibles, ¿no? Y en espacios definidos.